Can Yaman ha roto el silencio y la bomba que ha soltado sobre Demet Özdemir ha dejado a todos helados. ¿Viven juntos? La verdad que nadie se esperaba ha salido a la luz y os voy a contar todo el salseo. Porque sí, señores, olvidaos de lo que os contaron, de los rumores que circulaban, de las supuestas indirectas. Can Yaman ha decidido hablar, y lo ha hecho de una forma que Para ser honestos, yo pensaba que esto iba a ser más de lo mismo, otra vez negando la mayor, pero no. Ha ido directo al grano. Recordemos que ellos dos, Can y Demet, fueron la pareja estrella de Erkencikus. ¡Ay, qué tiempos! La química que tenían en pantalla era brutal, ¿verdad? Y claro, esa química traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos con una relación real. Y efectivamente fueron pareja. Unos meses de pasión, de viajes, de ese amor que parecía sacado de una telenovela. Y luego, ¡boom! Adiós, muy buenas. Cada uno por su lado. Desde entonces hemos tenido migas de pan. Que si se han visto, que si se hablan, que si hay reconciliación a la vista, y nada. Demet ha rehecho su vida, parece que feliz, y Can, bueno, Can es Can. Siempre en el ojo del huracán, con sus romances y su vida de estrella internacional. Pero ahora, zas. Can Yaman, en una entrevista que ha dado mucho que hablar, ha soltado la perlita. Ha hablado de Demet, sí, pero no de forma genérica. Ha hablado de su convivencia, o más bien, de la no convivencia. Muchos dicen que lo ha hecho para zanjar el tema, para que dejen de preguntarle. Pero yo sospecho algo más. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha dado cuenta de que negar la evidencia, o dar respuestas evasivas, ya no le funciona. Ahora va a la cara. Y ha dicho textualmente algo así como que él y Demet Asterisco nunca vivieron juntos. Toma ya. O sea, lo que nosotros pensábamos que era una relación consolidada, donde compartían piso, vida, etc. Según él nunca fue así. Ojo, que él no ha dicho que no hayan sido pareja, eso ya lo sabemos. Ha dicho que Asterisco nunca compartieron techo de forma permanente. ¿Y esto qué significa? Pues mira, para ser honestos, a mí me deja un poco perpleja. Porque viendo las fotos de ellos, la complicidad que transmitían, era difícil imaginar que no estuvieran compartiendo su día a día. ¿Estaba todo tan bien montado para la prensa? ¿O es que su relación era más, de escapadas, de fines de semana, de ese tipo de amor de película pero sin el felices para siempre en el mismo hogar? Lo que yo pienso es que Can está intentando lavar su imagen, o quizás simplemente contar su verdad, la suya. A lo mejor él considera que vivir juntos es tener una casa en común, compartir gastos, planificar un futuro, y ellos, por muy enamorados que estuvieran, no llegaron a ese punto. Quizás era una relación más intensa pero más fugaz de lo que nosotros percibimos. Otras interpretaciones que se le pueden dar a esto es que ahora que Demet está con otro, él intenta desvincularse totalmente de esa etapa, marcando distancia y diciendo que para él esa convivencia formal nunca existió. Es una forma de decir, oye, fuimos pareja, sí, pero no llegamos a ese nivel de compromiso de compartir casa. La verdad es que es un giro inesperado. Nos deja pensando si todo lo que vimos fue tan real como pensábamos, o si había más estrategia de lo que nos imaginábamos. Porque si nunca vivieron juntos, ¿qué era todo ese salseo? ¿Era solo para alimentar la imagen de la pareja de moda? Él ha sido muy claro al respecto esta vez. No ha dejado lugar a dudas. Para él, la etapa de vivir juntos no llegó a ocurrir. Y esto abre la puerta a muchas preguntas. ¿Por qué tanto secretismo en su momento si no vivían juntos? ¿O es que ahora sí ha decidido contarlo todo? Ahora la pelota está en el tejado de Demet. ¿Ella dirá algo? ¿Confirmará la versión de Can? ¿O saldrá a desmentirlo? Porque si ella dice lo contrario, eso sí que sería un bombazo. Lo que está claro es que Can Yaman sabe cómo mantenernos enganchados. Cada vez que abre la boca, hay un nuevo capítulo en su vida que nos deja con ganas de más. Y este sobre su relación con Demet, es sin duda uno de los más intrigantes. ¿Vosotros qué pensáis, que Can Yaman está diciendo la verdad y nunca vivieron juntos, o creéis que es una forma de poner tierra de por medio ahora que Demet ha seguido adelante?